Bien, vamos a continuar con el ejemplo número 3 de derivadas de funciones implícitas. Ahora tenemos logaritmos. Vamos a ver. Lo que necesitamos es saber la derivada con respecto a x, primero, del logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x, y ya. Y ahora tenemos la derivada con respecto a x de un logaritmo de u. Cuando la función dentro del logaritmo es otra función, no es x. Entonces vamos a poner arriba u', la derivada de u, entre u. Ahí está. Y vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Ahí. F de x igual a logaritmo natural de x cúbica. Entonces, en nuestro ejemplo, u vale x cúbica. Su derivada vale 3x cuadrada. Entonces, f', la derivada de la función es igual a, voy a poner u', la derivada de u arriba, que es 3x cuadrada, sobre u, la función u, que es x cúbica. Y aquí entendamos que cuando derivamos un logaritmo, el logaritmo desaparece, logaritmo natural. Igual, y aquí simplificamos x cuadrada entre x cúbica, nos va a dar 3 sobre x. Y ya, así queda. Lo vamos a aplicar en este ejemplo. Entonces vamos a derivar con respecto a x menos logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x. Entonces, derivada con respecto a x de x menos derivada con respecto a x del logaritmo natural de y igual a derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. Ahí está. Derivada de x respecto a x nos va a dar 1. Menos derivada con respecto a x del logaritmo de y, pues va a ser 1 entre y, pero por la derivada de y con respecto a x. Igual a derivada de logaritmo de x nos da 1 entre x. Y ya. Solo tenemos un término que tiene derivada de y, entonces, pero es negativo. Entonces lo vamos a pasar de este lado como positivo, y entonces esta x va a pasar de este lado como negativa. Ay, con otro color. Entonces, aquí nos va a quedar 1, esa 1 entre x pasa restando, menos 1 entre x es igual a 1 entre y, derivada de y con respecto a x, y las cambiamos de lugar. 1 entre y, derivada de y con respecto a x, es igual a 1 menos 1 entre x. Ahí está. Y tenemos que hacer esta resta. Igual. 1 entre 1 menos 1 entre x. X por 1, x. 1 por x, x. 1 por 1, menos 1. Ahí está. Y entonces, la derivada de y con respecto a x, este término que está multiplicando va a pasar dividiendo. Es igual a x menos 1 entre x. Y luego sobre 1 sobre y. Y aquí tenemos que hacer ley del sándwich. Medios por medios, bueno, aquí son extremos por extremos y medios por medios. Entonces, x menos 1 por y nos da y por x menos 1. Entre 1 por x, x. Y ya, así queda. Entonces, la derivada de y con respecto a x
es igual a y por x menos 1 entre x. Y no es necesario realizar la multiplicación. Otra cosa que, bueno, otro método de despejar una fracción, tenemos 1 entre y por la derivada de y con respecto a x es igual a x menos 1 entre x. Y para no hacer la ley del sándwich, una fracción cuando la pasamos del otro lado se invierte. Es decir, que nos va a quedar derivada de y con respecto a x igual a x menos 1 sobre x por el inverso de 1 entre y, que sería y sobre 1. Multiplicamos lo de arriba por lo de arriba y nos va a quedar y por x menos 1 y abajo x por 1, x. Y nos da exactamente el mismo resultado. Entonces quédense con el paso que sea más sencillo y que lo entiendan más. Y con eso terminamos el ejemplo número 3.